Claro. Ya tenéis el aviso, ¿no? Listo. Vale. A ver, vamos a quitarle el sonido a este señor de aquí. Ya está callado. Que luego estará cuidando a los gemelos. Hola a todos, gracias por estar ahí. Hoy vamos a hablar de algo que está en boca de todos, que sale todo el tiempo, que todo el mundo parece saber y que hay muchos expertos al respecto. Vamos a hablar de inteligencia artificial año 2024. Claro, hablar de inteligencia artificial año 2024, lo más sensato que se puede hacer al respecto es invertir en NVIDIA, que son las tarjetas gráficas que gestiona la inteligencia artificial y que ha multiplicado su valor en bolsa por 2 en el último año. Está subiendo una brutalidad. Pero bueno, para los que todavía no sepáis lo que es la inteligencia artificial, hoy he cogido una serie de ejemplos. Voy a intentar explicar lo que es. Esto es algo que ya está en marcha, ¿vale? En Israel, donde tienen las manzanas, una cámara, una inteligencia artificial reconoce que están listas y con drones las recogen directamente. Es decir, no son aplicaciones que todavía comercialmente sean útiles, pero como podéis ver, se pueden hacer cosas increíbles. Lo que hacen es reconocer el patrón de color y a partir de ahí saber cuál es la que tienen que recoger y recogerla, no tiene más. Entonces, sería una tontería presentar una charla de gestión y no preguntarle al ChatGPT qué es la inteligencia artificial. Entonces, yo lo que he hecho ha sido preguntárselo. Hoy en día vais a encontrar un montón de sitios, sobre todo redes sociales, en el cual mucho del material que estáis ya recibiendo está escrito y generado por inteligencia artificial. ¿En qué sentido? Los posts de casi todas las entradas de redes sociales ya son generados de esta manera. Tú le indicas lo que quiere poner, eso se conoce como un prompt, ¿de acuerdo? El prompt es lo que tú quieres que la inteligencia artificial haga por ti. Igual que en su día el Google, tú tenías que preguntarle las cosas de manera muy concreta, la inteligencia artificial es similar. Cuanto más específico seas, mejor será a la hora de darte una respuesta. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Pues que son respuestas muy generales, porque está basada en la información existente. ¿Vale? Si dejáramos el sonido aquí, en este ejemplo, escucharíais que cambia la velocidad, cambia el género, cambia la persona que habla, cambia el acento. Todo eso se puede hacer. Todavía se nota en exceso, pero poco a poco sí que vamos a encontrar esos cambios. Vamos a ver y vamos a generar personas que se adecúen a dar el mensaje a la persona que tienen enfrente, porque sabemos que cuanto más cercano se sienta la persona, más receptivo está del mensaje. Ya os digo, se pueden cambiar los acentos, se puede cambiar el género, la velocidad a la que habla. Todo esto son cambios relativamente sencillos. Así que vamos a hablar de inteligencia artificial, vamos a definir qué es inteligencia. Ese es el principal problema, ¿cómo definimos inteligencia nosotros? Bueno, podemos hablar de comunicación, creatividad, adaptabilidad. Todo esto son distintas partes que tiene la inteligencia. Capacidad de aprender, capacidad emocional, razonamiento, resolución de problemas. Todo esto es fácil para nosotros relacionarlo con inteligencia, distintos tipos de inteligencia. Si alguna vez habéis hecho un test de inteligencia, veréis que hay distintas pruebas. No todas son de conocimientos, hay razonamientos, se pueden hacer con dibujos, matemáticas. Howard Gardner define 5 tipos de inteligencia: la lingüística, la lógico-matemática, la espacial, la musical y la inter- e intrapersonal. Esos son 5 tipos de inteligencia: la capacidad de reconocer palabras, terminar frases, la lógico-matemática, sumar, restar, el espacio, reconocer formas, la música, el sentido de la música, entender cómo funciona y finalmente lo que se conoce hoy en día como inteligencia emocional, la capacidad de establecer relaciones, de reconocer sentimientos en la persona de enfrente y de acomodar las respuestas. Pero vamos a ser sinceros.
¿Hace cuánto tiempo que se habla de inteligencia artificial? En las noticias hoy en día ha salido el año pasado. A menos que recuerdes Terminator, en el cual era una inteligencia artificial la que acababa con la humanidad. La primera vez que se utiliza el término inteligencia artificial es el 31 de agosto de 1955. Han pasado 69 años, casi 70 años. Y es un proyecto de investigación en el cual se empieza a hablar de un concepto abstracto que es la inteligencia artificial. Para que os hagáis una idea, yo integré una inteligencia artificial en el termostato de mi casa hace 9 años. Es decir, ha existido en nichos de mercado inteligencias artificiales mucho antes de lo que nosotros pensábamos. Lo que se ha hecho ha sido básicamente llevarlo al público en general, para que lo puedan usar, o para empezar a monitorizarlo. Una de las sospechas que existe es que la inteligencia artificial lo que está haciendo es aprendiendo y por eso quiere tener más datos. Pero eso son teorías conspiranoicas. Lo que sí sabemos por garantizado es desde que hace 10 años ya había inteligencias artificiales controlando sistemas. Entonces, cuando hablamos de la inteligencia artificial tenemos que preguntarnos, ¿es inteligente o solo tiene una buena memoria? ¿Cuál es la diferencia entre el ChatGPT y el Google? O el Copilot. ¿Por qué el Copilot hace mejor al Bing? Bing es el buscador de Windows. Porque la inteligencia artificial es capaz de mejorar lo que ya se hacía. Porque todos vosotros, hace 15 años, os preocupabais de que los dueños de las mascotas entraban y decían, ¿qué le pasa a mi perro? Y le salían los síntomas. Bueno, para eso nos vamos a estos estudios que se hicieron en 2014 con chimpancés y niños. ¿De acuerdo? Lo que hicieron fue un ejercicio muy interesante en el cual les dejaban formas de caras sin terminar y veían si eran capaces de terminarlas o no. Es decir, si eran capaces de reconocer que aquello, una vez terminado, iba a ser una cara. Y descubrieron que los niños de 3, 4 años sí no tenían ningún problema en poder terminar la cara y sin embargo los chimpancés no. Esto es un concepto que existe, que es la pareidolia. Una pareidolia es reconocer formas humanas en formas que no lo son. Es decir, cuando miramos esta casa, podemos imaginarnos que tiene los ojos y la boca. Esto, de acuerdo, es un fenómeno psicológico que solo le ocurre a los humanos. La capacidad de reconocer patrones, que es un poquito lo que se hace en veterinaria. En veterinaria no diagnosticamos la enfermedad en el sentido de decir, bueno, este perro, este gato es hipertiroideo, sino que reconoces el patrón. Dices, este es un gato mayor, y reconoces que tiene una mala capa, que come mucho, que no gana peso, y cuando lo oculto tiene un soplo cardíaco. Y eso es un patrón. Y con eso tú llegas a la conclusión de tener una patología. Por eso los buscadores no eran capaces de hacer eso, pero la inteligencia artificial empieza a tener cierta capacidad de hacerlo. ¿De acuerdo? Esas pareidolias, la inteligencia artificial empieza a reconocerlo. Y cuando tú empiezas a generar imágenes, es capaz de terminarlas. ¿Vale? Entonces tenemos que entender cómo funciona. Si no tiene capacidad de pensar, es decir, si no es capaz de hacer el proceso complejo que los humanos hacemos, ¿cómo funciona esa inteligencia artificial? Bueno, pues vamos a verlo. La inteligencia artificial genera subgrupos y reconoce patrones y dice, estos son fotos de perros. Y reconoce fotos de nieve y reconoce fotos de Suiza. Es decir, tiene capacidad de procesar rápidamente un montón de material y dice, todo esto son perros, todo esto es nieve, todo esto es Suiza. Y tú le pides una foto de perro en Suiza y te empieza a generar contenido. Te genera este contenido porque hay perros, hay nieve y podría ser Suiza, también podría ser esta o esta o esta. La inteligencia artificial no tiene capacidad de saber cuál de ellas es Suiza exactamente. Nosotros tampoco. Pero sí que sabe que estos son perros de nieve en la nieve en Suiza, o que podrían serlo. Y eso es cómo funciona, generando esos pequeños subgrupos que luego les permite. Los que hayáis visto la película
de Matthew McConaughey, veréis esto. Cualquier momento, todos los momentos de todo el tiempo a la vez. Pueden ver cualquier momento y pueden comunicarse. Eso era la singularidad del agujero negro. Y esto es lo que hace la inteligencia artificial. Tiene todos los momentos, todo el tiempo. Claro, esto hasta ahora no era posible porque era necesaria una gran capacidad de computación. Y lo sigue siendo, es decir, tú ahora le pides un texto a la inteligencia artificial y tarda 20, 30 segundos en escribirlo, es decir, tiene que pensarlo. Lo mismo con las imágenes. Imaginaros que nosotros le ponemos el síntoma fiebre, le ponemos el síntoma potasio y el síntoma glucosa. Bien, hemos creado 3 subgrupos de patologías con fiebre, patologías con potasio elevado, patologías con la glucosa baja, o al revés, con el potasio bajo y la glucosa alta. Generamos subgrupos y eso nos va a permitir generar el grupo donde está la enfermedad. Por eso todavía a eso le falta muchísimo tiempo. Sin embargo, hoy sí que tenemos algunas cosas que funcionan. Aunque antes de hablar de lo que funciona, vamos a hablar de los problemas. Solo encuentra el material que se usa. Yo lo he utilizado para, por ejemplo, mirar soluciones de gestión de clínicas veterinarias. Y se parecen muy mucho, le escribas lo que le escribas, te va a contar las 3 o 4 generalidades que todo el mundo es capaz de hacer y que ya existían, que ya se sabían. ¿Por qué? Porque ¿de dónde saca el material? Pues dependiendo de lo que haya ya escrito. Porque no genera nada. No genera nada nuevo, sino que utiliza sistemas de bibliotecas de datos que ya existen para generar subespacios. Entonces, si yo, por poner un ejemplo, se me ocurre una solución que sea pintar las clínicas de verde, pero no lo publico en ningún sitio, la inteligencia artificial nunca será capaz de tener la creatividad y pensar que eso puede ser una solución, porque se van a soluciones más existentes. Y claro, yo que también he trabajado para generación de imágenes, para generación de texto, etcétera, etcétera, si no escribes muy bien lo que pide, los resultados son mejorables. Por eso me he dado cuenta que la inteligencia artificial, aunque traduzca y entienda el castellano, el español, funciona en inglés. Tú colocas la misma frase en inglés o en español y la diferencia es, los resultados es sensiblemente porque estamos en los primeros niveles. ¿Vale? Entonces, se espera que vaya mejorando. La inteligencia artificial tiene 2 opciones. Tenemos los problemas hacia adelante, es decir, generamos una fórmula y con esa fórmula solucionamos los problemas. El teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado igual cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Entonces, esos son problemas hacia adelante. Nosotros ponemos la fórmula y esa fórmula va a funcionar siempre. La fórmula de la fuerza igual a la masa por la aceleración. Vale, pues sabemos que esa va. Esos son problemas hacia adelante. Hasta ahora los ordenadores eran los tipos de problemas que solucionaban. Problemas en los que existía ya una fórmula que nos lo permitía. Sin embargo, lo que hace la inteligencia artificial son revertir esos problemas. Busca la fórmula que explique las cosas. Es decir, intenta encontrar el teorema de Pitágoras. ¿Qué ocurre? Que no siempre lo va a encontrar. Por eso, ahora mismo, a la inteligencia artificial lo que está haciendo es entrenarlas. ¿Cómo la estamos entrenando? Dándole un montón de imágenes con la solución. Porque una vez que la inteligencia artificial tenga miles de imágenes de melanomas, ya los reconocerá constantemente. Será capaz de generar una fórmula para saber qué parte va a ser un melanoma y qué parte no. ¿Basado en qué? Pues ahora veremos porque no piensa como nosotros pensamos. A la hora de... Existe un concurso, el AlphaFold, que es un concurso que permite, que se hace todos los años sobre, se tiene el ADN de una proteína y se piensa, o sea, el concurso es saber cómo se
va a funcionar en el 3D. Como vosotros bien sabéis, una proteína tiene un montón, pero luego se generan puentes y hace que sea de una forma o de otra, la L, la D, todo ese tipo de cosas. Bien, AlphaFold eh, ha superado con creces los resultados de cualquier equipo humano. Porque una vez que ha entendido cómo se doblan las proteínas, aplica esas mismas fórmulas, ha resuelto el problema de cómo se doblan y ha resuelto el problema, así que es capaz de generar la imagen 3D de cualquier proteína, sin ningún problema. El español es una lengua muy rica y tiene palabras como merienda, sobremesa, trasnochar, pardo, empalagar, madrugar. Y es muy rica porque estas palabras, por ejemplo, en inglés no existen. Son palabras, para que os hagáis la idea, ni madrugan ni trasnochan. Se levantan pronto y se acuestan tarde, pero no existe madrugar y trasnochar. Entonces, claro, esto es lo que hace la inteligencia artificial. Genera palabras, genera puntos intermedios, genera subespacios que no existen. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros le ponemos la imagen de una radiografía y empieza a dividirla en distintas capas que luego al final le dan tres, tres diferenciales. Neumotoras, fusión pleural y fisura interlobular. ¿Cuáles son las características? Nosotros pensaríamos, bien, el neumotórax, vemos el pulmón de una manera, la fusión pleural vemos el líquido, la fisura interlobular, lo que sea. Nosotros en nuestra cabeza sabemos cómo funciona eso. Sin embargo, quizás la inteligencia artificial decide una capa es que hay un porcentaje de grises sobre negros del 22%. Y ha descubierto que cuando eso ocurre, es un neumotórax. Nosotros no tenemos esa capacidad de computacionar, pero la inteligencia artificial sí que lo va a generar. Y tenemos esto, es en lo que se está trabajando. Se está entrenando a las inteligencias artificiales en veterinaria para el diagnóstico a base de darle material y decirle la respuesta. Y cuanto más material y más respuesta se le den, mayor capacidad tendrá de generar esos subespacios. Y una vez que esté ya entrenado, podrá sustituir a la persona. Pero estamos en un proceso de entrenamiento y validación. Y esto requiere muchísimos más casos de los que se están utilizando. Así que a día de hoy, 2024, ¿vale? Igual dentro de 15 días cambia, ¿qué aplicaciones tenemos realmente? Contar ovejas. Esta aplicación es increíble. Entran las ovejas, las cuentan y luego salen y te ha dicho cuántas ovejas hay en un rebaño. Lógicamente esto parece una tontería, pero tiene una gran utilidad, control de masas, etcétera, etcétera. Es decir, esto es bastante serio. ¿Qué ocurre? Pues que tenemos problemas éticos, ¿vale? Es decir, ¿vamos a confiar al 100% en una inteligencia artificial para detectar un cáncer o vamos a tener que poner una persona detrás? Tenemos esos problemas éticos y legales de dónde vienen los datos. ¿Quién está dando los datos? Los veterinarios. Entonces, los veterinarios que adquieren una inteligencia artificial y que empiezan a alimentar, están alimentando una inteligencia artificial que en algunos casos puede hacer obsoleto su trabajo. Se utiliza en ocasiones en radiología, ¿de acuerdo? Radiología e imagen es una aplicación bastante evidente. ¿Por qué? Porque son capaces de computacionar muchísimas más radiografías, mucho más deprisa. Y si no te va a dar el diagnóstico, sí que te va a decir, esta es la zona donde yo miraría y en caso de duda, pero en caso de normalidad, la normalidad la van a detectar perfectamente. Y tenemos, por ejemplo, esta empresa, ¿de acuerdo?, que te permite tener paneles. ¿Qué ocurre? Que son paneles diferentes. Tú tienes un panel cardíaco para el valor del tamaño del corazón o el tamaño a la aurícula izquierda.
Son dos paneles distintos. Cada uno de ellos se pagará por diferente. La duda que nos queda es si yo le pongo una radiografía para buscar material gástrico, pero luego resulta que tengo una fractura de costillas y la va a ver o no. Evidentemente no, son algoritmos distintos. Son inteligencias que no están entrenadas, es decir, están entrenadas para mirar una única cosa. Así que, si bien te van a ayudar, si yo tengo que calcular, por ejemplo, el valor del tamaño cardíaco y ver si está alargado, pues es una herramienta muy útil. ¿Por qué? Porque eso es un parámetro sencillo, es decir, tengo que medir dos parámetros, compararlo con la espina dorsal, con las vértebras, ya está, sí, más grande o no, ¿de acuerdo? Pero cuando ya se hacen cosas más complejas, ya empezamos a de, bueno, pues es que hay un dolor abdominal, a ver si hay algo en el abdomen. Tomas una radiografía y ¿qué voy a mirar? Pues tengo que sacar todo el panel urogenital, todo el gastrointestinal, todo el extragastrointestinal, es decir, tres paneles distintos que van a costar un dinero. Otra aplicación que existe, pues todos la conocéis, es mirar huevos de parásitos. De nuevo, una aplicación en la que buscamos unas imágenes que van a ser relativamente comunes, por tanto, la inteligencia artificial va a poder mirar muy deprisa. Dentro de la detección de parásitos, recordar que también luego se está entrenando para células hematológicas y células cancerígenas, es decir, se está entrenando. Y aquí me gustaría nombrar al doctor Langos, que deja bien a las claras, nos dice que la inteligencia artificial no va a hacer a los radiólogos obsoletos, sino que acabará con aquellos que no trabajen con la inteligencia artificial, que son dos cosas diferentes, dos cosas distintas. En humana, pues lógicamente muchísimo más avanzado que en veterinaria, porque los tenemos va a permitir reducir el número de mascotas de animales que se usan en experimentación, desarrollo de nuevos fármacos. Como hemos visto, al doblar la proteína, pues entenderemos mejor cómo afectan los medicamentos. Todo eso, la inteligencia artificial en investigación va a tener un espacio muy, muy grande. Sin embargo, en veterinaria actualmente es mucho más lo que puede llegar a ser, porque ya se está hablando en Forbes, que lo que realmente es. Así que, ¿cómo vais a poder utilizar a día de hoy la inteligencia artificial en vuestra clínica? Los que me conocéis sabéis que la eficiencia para mí es fundamental, los procesos, el ordenarlo todo, para mí es muy importante. El inventario, análisis económicos. Voy a contaros un secreto. El Excel le echas al Excel de datos, se lo echas al chat GPT y te responde que necesitas más clientes, más visitas que vengan más a menudo. Ese es el problema, que la información que te va a dar no necesitas mirar los datos para saberla, porque no se arriesga, no sale de dentro del cuadrado. Sí que nos permite diseñar protocolos y contactar a los dueños. Diseñar protocolos, directamente le pides cómo se utiliza tal máquina y o le das el manual de una máquina y le pides que te haga un protocolo y eso sí es capaz de hacerlo. Y lo hace muy, muy bien. Y ahora creo que os voy a enseñar un ejemplo. Y mejorar el contacto con los dueños. Podemos generar bots espectaculares que tú le metes todo tu plan de salud, tu horas de apertura, tus servicios, todo lo que tienes en tu página web, se lo das a un bot y ese bot se lo envías a tus clientes para que si tienen alguna duda se lo puedan preguntar. También puedes generar un bot que haga un triage en caso de urgencias. Y ese bot, tú le das la información, se llama Albert, es una aplicación que todavía está en beta, es decir, que no se puede acceder, que no se puede vender. Me reuní con ellos hace un par de semanas. Y tú lo que haces es le vas dando PDFs y todo eso se lo va aprendiendo. Entonces, si el dueño le hace una pregunta que está dentro de esa información, le responde. Y si no, no. Y tú le das la información que quieres. Nos va a servir para el apoyo diagnóstico, pues sobre todo en el tema de imágenes, va a poder mejorarlas. Es decir, tú le das a una inteligencia artificial algo, lo puede mejorar con el riesgo que eso contiene, va a reconocer patrones muy rápidamente y te puede permitir diseñar ciertos tratamientos, ¿vale? Para mí, la solución es, la primera es el chat GPT en sí. Tenemos que
saber la diferencia del ChatGPT de pago del que no es de pago, es decir, el GPT-4o es de pago, que utiliza bibliotecas más grandes, etcétera, etcétera, pero lo más importante es el hecho de que busca la información y la saca mucho más concreta. Una que yo sí utilizo, bueno, yo utilizo todas, pero vamos, es la toma de notas. Yo en la clínica lo que hago es abro perdón, abro la aplicación, escribo o hablo, le dicto las notas y esas notas me aparecen luego en la página web y las copio y las pego directamente. Yo las dicto normal y me las genera en varias maneras. Me puede hacer bullet points o me hace subjetivo, objetivo, assessment, que es valoración, y plan. Y me lo ordena. Y yo las copio y las pego. Sin ningún problema. Funciona, que es una absoluta maravilla. Tardas 1 minuto en dictarle las notas, otros 30 segundos en pegarlo, 1 minuto y medio tienes todo hecho. Albert es un generador de bots. Tú puedes generar tantos bots como quieras. Les das la información en PDFs, se las pones todas juntas, le pones todos los PDFs juntos y con eso te permite luego dárselo a los clientes. Sin más. Es brutal la explicación, o sea, tú puedes directamente ir dándole más información, le vas entrando más información. A mí me gusta sobre todo para todo lo que tienes en la página web, se lo puedes colocar y tienes un pequeño bot que tú le envías a los clientes. Les pueden preguntar el horario, cómo llegar, cuáles son los servicios que se tienen, cómo se coge cita, qué plan de salud tienes. Todo eso tú se lo das a un pequeño bot y ese bot va a contactar con tus clientes. El Consensus, que es una página web, viene a cambiar las bibliotecas profesionales. En el Consensus tú entras y le pides algo específico, tratamiento del Addison en perros. ¿De acuerdo? Se le colocas ese prompt y lo que te hace es te devuelve todos los artículos en los que se menciona, ya sean directamente hablando de Addison o que ocurra en otra patología, con los puntos más importantes. Y luego tú ya puedes entrar en cada uno de ellos. Te los ordena en función de cuántas veces se han citado, es decir, te lee otros artículos y te mira, este es el que más citado está en el tratamiento de Addison, lo cual te facilita saber qué es lo que se está basando. Y por último, algo que también utilizo, todo esto yo los utilizo, es el chat PDF. El chat PDF es otra inteligencia artificial diferente. En lo que tú haces es tú le das, y sí os voy a enseñar un ejemplo, un artículo en PDF y te saca los 3 puntos más importantes, 4 puntos más importantes. Es decir, te dice las 3 o 4 preguntas que responde el artículo, la respuesta que da y si quieres luego puedes expandir en cada una de ellas. Así que si tú tienes un artículo de 8, 9, 10, 11 páginas o tienes el consenso de cardiología, te lo colocas y te va a responder y te va a sacar los puntos más importantes. El Elicit, por su parte, también se dedica al análisis de papers, de publicaciones y de journals, pero está más destinado a la parte de investigación, es decir, va más hacia el lado de buscar artículos para referenciar y ese tipo de cosas. ¿Cuáles? A mí el Consensus y el Chat PDF son las dos que utilizo en mi trabajo, es decir, no utilizo ya el PubMed, ya el tipo buscar journals y uno por uno, sino que me voy directamente al Consensus para que me diga cuáles son los más citados. ¿Qué ocurre? Pues que tenemos que elegir. Tenemos que elegir una app para nuestra inteligencia artificial, para nuestra clínica. Lo más importante es cómo se integra en nuestro sistema. Cómo de sencillo es que podamos meter ese bot en nuestra página web o en nuestro WhatsApp Business o en lo que sea. Y cómo de fácil es alimentarla, porque a fin de cuentas nuestro problema no es tanto la información que yo pueda generar al principio, sino que si sale nueva información, cómo de difícil es darle más. Y no queremos tener que programar. Algunas soluciones que he encontrado tienes que tener un nivel de programación medio avanzado, es decir,
no vale no tienen una interfaz fácil, no te dejan poner las cosas, sino otras que tienes que escribirlo y meterlo. Y sobre todo también, si la empresa va a seguir existiendo, no. Tengo un fonendoscopio con inteligencia artificial, con una aplicación, pero la empresa ha quebrado. Entonces ya no hay apoyo, ya no hay inteligencia artificial. ¿Y dónde está radicada y si es legal lo que están haciendo? Eso también es muy importante, eso también es fundamental. Y no nos podemos engañar, la inteligencia artificial también se va a utilizar, la van a utilizar los dueños de las mascotas, ¿vale? Un ejemplo bien sencillo, pues vamos a empezar a encontrar, igual que en Google, muchos nos van a venir con el Google, y muchas veces, es decir, seguro que os pasa, que estás en la consulta y están con el teléfono comprobando que lo que les dices es cierto. Pues esto es lo mismo, es el caso de un dueño que gracias al GPT-4, pues al darle los resultados le dio un diferencial más, la anemia hemolítica monomediana, ¿de acuerdo? Entonces, va a ocurrir y de nuevo, no podemos negar la evidencia. Si un dueño nos viene con un diagnóstico del chat GPT-4, no podemos decir, nah, esto es una tontería, sino agradecerle su preocupación y tenerlo en cuenta. No todo es correcto lo que cuentan, pero que va a existir. Esta charla yo la di en el año 2019, creo que fue. 2019-2020, es decir, estamos hablando de hace 5 años. Creo que era el primer año, no, el 2020, el año que fui a León, el primer año que fui a León. Y ya hablaba hace 5 años de inteligencia artificial para exactamente lo mismo que se está hablando ahora. Google en aquella época había sacado la inteligencia artificial que respondía al teléfono, que en realidad ellos la presentaron al revés, la presentaron como la inteligencia artificial para que tú pueda coger citas por ti. En realidad lo que estaba ya planteando es la semilla de que no vamos, de que las auxiliares, perdón, que los auxiliares personales, los personal assistants, van a dejar de existir porque esto lo va a poder hacer. Realizar un triage, control del stock, toma de decisiones clínicas y información. Hace 5 años. La aguja se ha movido muy poquito. Se ha movido mucho en la prensa, se ha movido mucho con el chat GPT, pero en veterinaria se ha movido relativamente poco. ¿Qué usos pueden tener? Pues tomar una cita. Es decir, si tú entrenas a una inteligencia artificial para el booking online, para las citas online, puedes perfectamente delegar esa función, ver cuándo la puede tomar. Lo mismo en lo que se refiere a pedidos de alimentación o medicación. Es decir, el WhatsApp Business que todos deberíamos usar tiene la capacidad de tener un bot específico que ayude a tomar esos pedidos. Hacer un triage, desde hace ya tiempo existen algoritmos, existen empresas que básicamente te van dando esas soluciones. Y finalmente generar protocolos. Más que generar protocolos, el día que os llegue una queja, le cogéis la queja, se la dais al chat GPT y que os dé la respuesta. Pero nos permite generar también protocolos de interacción con los dueños, con los clientes. Si estáis interesados, pues aquí está el papel blanco, es decir, una especie de documento pre-evolución de la inteligencia artificial que habla un poquito de lo que os he ido contando. Aquí tenemos el artículo para hablar de nuevo, la inteligencia artificial de IBM, ¿de acuerdo? En el cual, pues, en teoría nos va a ayudar a mejorar el flujo de trabajo. Todo esto son ideas que existen para conseguir inversores que te den dinero. Mira, hay un montón de ellas que están intentando reemplazar el toque humano. Este artículo es de ayer. Bueno, el 7 de junio se publicó en la revista, a mí me llegó el journal ayer, ¿de acuerdo? Y habla de que es sobre cómo se puede utilizar en la clínica y demás. Si lo queréis leer, es un artículo gratuito. Yo lo que he hecho ha sido una cosa distinta. Yo lo que he hecho es darle ese artículo al chat PDF.
Es decir, el chat PDF es lo que veis en la columna de la derecha, el artículo es lo que está en la izquierda. Y entonces lo que ha ocurrido es, me da las 3 respuestas, los 3 puntos y me los desarrolla un poquito. Y si quiero desarrollar cada uno de ellos, me los desarrolla más. ¿De acuerdo? Los números que veis son las referencias, etcétera, etcétera. Entonces, un artículo que puede llevarte 25 minutos leer, de esta manera te va a llevar 5. Que queráis que no, pues te ahorra el tiempo para formarte. ¿Cuáles son los retos de la inteligencia artificial? Éticos. ¿Hasta qué punto es ético que quien responda a una urgencia sea una inteligencia artificial y no una persona? ¿De quiénes son los dueños de la información? Las DLLs. Los archivos DLLs que encontraréis en vuestro ordenador, esos son bibliotecas, y esas bibliotecas es donde están los datos. Y es de lo que se alimentan las inteligencias artificiales. ¿De quién son? El uso inadecuado del contenido, es decir, no vamos a entrar en algunas noticias que han salido hace poco para meternos miedo, pero vamos a sacar imágenes y no las vamos a utilizar adecuadamente. La privacidad y seguridad, es decir, pues por imaginaros, yo soy autor del libro, si está online va a poder acceder a él y contarlo, sin necesidad de decir que soy yo, diciendo que es mío. Eso pues son cosas que ocurren. Aún está en unos estadios muy iniciales y debemos de no desconfiar. Vamos a dejarlo ahí. O sea, más que generar confianza, debemos de dejar de ser recelosos, quitarle el miedo y empezar a usarlo. Está demostrado que sufre sesgos, pues por ejemplo, cuando generas imágenes y pides personas, las personas que te ponen, a menos que lo indiques, pues son de cierta manera. Pues tienes que ser muy específico a la hora de darles los prompts, a la hora de escribir. ¿No? Yo quiero que sean de origen caucásico, de origen, porque si no te va a colocar si tú quieres generar, por ejemplo, imágenes para tu página web, para tus clientes, igual te coloca una variedad que tú no atiendes. ¿De acuerdo? Entonces tienes que ser muy específico. Y el mensaje de esperanza es este, es decir, la calidad veterinaria viene definida por la persona, por la interacción entre dos personas que tienen ambos el bienestar del paciente como único objetivo, ¿de acuerdo? Entonces la inteligencia artificial no viene, va a ser incapaz nunca de cambiar esto, de tener esa empatía, de tener esos sentimientos. Por tanto, nuestro trabajo está garantizado. Quizás el de radiologistas o patólogos no, pero el nuestro de veterinarios clínicos sí. Y lo que tenemos que hacer es utilizar las herramientas antes que los demás. Aprender a usarlas y no tenerles miedo. Esto era lo que os quería contar, más o menos, de la inteligencia artificial. Creo que cubre un poquito cómo funciona, los usos actuales, cómo pueden beneficiar vuestra clínica, pero cualquier duda, no tenemos un poco de tiempo. Muchas gracias. Voy a dejar de grabar.